Llego. ¿Será que llegó o no? Y eso que se le escapan a uno, o sea, muchas cosas, o sea, Ay, es que el trabajo... ¿Qué puente para estar tan rápido? Buenas tardes, Martica. Buenas tardes, Lili, qué gusto tenerlas aquí en mi casa. Gracias por recibirnos en su apartamento, por abrirnos este espacio de conversación, para ahondar un poquito más en la historia, no solo personal, sino profesional como maestra. Gracias, Lili. Vamos a iniciar. ¿Qué recuerdos tiene de sus padres? Bueno, yo crecí en una familia amorosa y sobre todo muy responsable. Y eso, el ejemplo de papá y mamá lo deja uno marcado a través del tiempo. Ellos me enseñaron responsabilidad, respeto, compromiso con las cosas que hacía. Y tal vez todos esos valores y toda esa formación pues hizo que yo tuviera la oportunidad de formar primero una linda familia, segundo que tuviera compromiso con mi labor como maestra y también que disfrutara y gozara como de las cosas que hago por pequeñas que sé. Qué bonito, Martica. Su merced, entiendo que estudió en el Colegio de la Presentación. Ay, sí, yo soy orgullosamente exalumna de la Presentación. Tuve la fortuna de trabajar también allí en el Colegio de la Pre, en el nocturno. Eso también colaboró mucho con mi formación como maestra. Trabajé antes de terminar la licenciatura. Yo pienso que como la impronta que ellos me dieron fue el hecho de ver el mundo de otra manera, de ver a mis estudiantes y de preocuparme por su formación. Yo creo que los docentes de esa época y como la comunidad religiosa de la Presentación pues hizo que me ayudó como a buscar estrategias para que mis estudiantes tuvieran sobre todo un sentido de identidad y de pertenencia con lo que hacía. Yo tuve el privilegio, Martica, de ser su alumna, pero también su compañera de trabajo. Sí, señor. Lo que más admiré de su merced era la curiosidad en el conocimiento. O sea, siempre estaba curiosa en investigar, en indagar, en ahondar en el conocimiento, nos llevaba a cosas nuevas, su metodología muy práctica. Cuéntenos un poquito de la metodología en el aula de clase. Bueno, pues a través de los años que tuve de trabajo, no les digo cuántos porque salen corriendo, yo diría que siempre fue como un reto cada uno de esos momentos. Trabajé primero con adultos que llegaban el viernes en la noche, tenía clase de filosofía con ellos. Después de trabajar, ¿sí? Llegaban a la nocturna a recibir clases. Entonces el primer reto que tenía yo pues era buscar estrategias para no dejarlos dormir. Sí, claro. Porque a ver, ¿sí? Luego tuve la oportunidad de trabajar con maestros de mucha experiencia. Yo era la menor de todos, ¿sí? Ellos tenían tenían bajo una experiencia grandísima, ¿sí? Y fueron aquellos maestros que no tenían el título de bachiller normalista. Sí, soluciones educativas, creo sí, que era. Se llamaba cursos de profesionalización, sí, que el MEN le otorgó como el privilegio a la normal de poderlos desarrollar. Entonces, pues un reto para mí era encontrar cómo mejorar la práctica pedagógica de ellos sin
sin demeritar lo que estaban haciendo. Yo creo que un tercer momento, podría decir yo, que fue cuando trabajé de maestra de Lili con el bachillerato pedagógico. ¿Sí? Era ahí ya a través del MEN obtuve el nombramiento en la escuela normal. Entonces ya eran niñas de 8º a 11 y pues muchas de ellas ni siquiera sabían yo por qué entré al pedagógico o no entré al académico. Eran niñas supremamente jóvenes que estudiaban desde 8º, ¿sí? Para ser maestras Normalistas superiores. Sí. No, superiores, bachiller pedagógico, correcto. Entonces pues el reto mío era enseñarles a organizar los conocimientos, a preparar sus clases, a inventarse jueguitos, estrategias nuevas para que desarrollaran sus actividades. Luego podíamos hablar de otro reto que fue el momento en que empezó la reestructuración de las normales, ¿sí? Se vino como una etapa en la que nos dijeron tenemos que acabar con la escuela normal, no, sino con el bachillerato pedagógico. Sí. Esos cambios que muchas veces suscita el proceso educativo, pues son interesantes, ¿no? Se vino entonces la renovación curricular. Sí, señora. Se vino la acreditación previa. Donde tuve la oportunidad pues de participar. Se vino el primer PI que se elaboró en la escuela normal, y no solo en ese proceso pues estaban todo el resto de instituciones. Se vino también que con los compañeros construimos el primer modelo pedagógico. Sí. Luego ya las acreditación de alta calidad y luego pues las de verificación de las condiciones que necesita una escuela normal. Pero yo me acuerdo que su merced era tan organizada que se sentaba en el computador y nos preguntaba a cada maestro lo que podíamos. Había como una lluvia de ideas y su merced en construcción con la coordinadora Elviadí como que las enlazaba, como que les hacía esa coherencia que necesitábamos para la escritura en el proyecto educativo institucional. Ay, pero fue un trabajo muy lindo, sobre sí. todo que era todo el tiempo que necesitábamos, estaba ahí. Y pienso yo que el trabajo en equipo de esa época fue pues algo que guarda uno en su corazón. Sí. El reto pues era el poder participar, el poder aportar, el poder compartir con los compañeros ideas totalmente diferentes a lo que uno pensaba, y precisamente de eso fue que pues surgió el primer PI, surgió nuestro modelo pedagógico. Otro momento como en 1997 o 98 cuando inició el proyecto Trazando Caminos, que su merced una de las líderes del proyecto. Pero yo pienso que antes del proyecto Trazando Caminos, PEFADI. PEFADI, yo lo guardo en mi corazón. PEFADI. Ese fue un proyecto que hizo el ministerio, inicialmente con la normal de Bucaramanga, y luego nosotros fuimos piloto para Boyacá y Casanare. Entonces empezamos a atender a los niños menores de 5 años. Ellos no eran escolarizados. Escogimos Motavita y recuerdo mucho, tengo muchos gratos recuerdos de mis niñas
esa calidez que desprendían. Ellas íbamos la jornada completa a Motavita y empezaban a recoger casa por casa a los niños y los reuníamos en un potrero que nos prestaban, en un lote que estaba baldío y nos lo prestaban, y allí les hacían actividades, les hacían juegos, les hacían canciones, les hacían ejercicios, bailes, y compartían un panecito, una galletica. Ese ver a mis estudiantes desplegando esa, yo digo que a través de él fueron mejores mujeres y me ayudaron a mí. Apareció Trazando Caminos. Recuerdo a Ángela Ponte. Comenzamos las dos, pero luego se involucró toda el área, y no solo todo el área, sino que el aporte de todos fue grandioso. En un comienzo del proyecto Trazando Caminos, lo que nosotros pretendíamos era que las niñas del bachillerato pedagógico empezaban como su labor pedagógica octavo, noveno, décimo y 11. Y aquí no aparecía como nada. Entonces, lo que nosotros pretendíamos con Angelita era como vincular a las niñas a una experiencia de tipo pedagógico, a que tuvieran como un contacto con el hecho de ser maestras. Entonces, inicialmente, ¿qué era el proyecto? Eran solamente las niñas de 11, posteriormente ya se vincularon las niñas de décimo, pero ellas en los primeros meses lo que hacían era buscar un proyecto que desarrollar con niñas de sexto, séptimo y octavo de la misma normal. Entonces ellas buscaban proyectos de FOMI, de manillas, de velas, de cocina, de peinados, de bisutería, bueno, de todo. Tuvimos hasta 30 distintas modalidades dentro del proyecto. Ellas buscaban a sus abuelas, buscaban a las mamás, buscaban a las tías para que les enseñaran. No teníamos la ayuda tan grande que hay en este momento de entrar a un computador y bajar un video. Eso no existía, pero ellas con una creatividad impresionante buscaban proyectos. Una vez armaban el proyecto, se lo presentaban, se lo vendían a las niñas de sexto, séptimo y octavo, y ellas a través de sus propios intereses, no era que el 601 se iba todo para un proyecto, se iban 2, 3 niñas y se reunían con una de 7-1, una de 7-8, una de octavo, 3 de octavo. Entonces era un revuelto que no había existido, y una camaradería impresionante. Yo pienso que los logros de este proyecto tuvieron unos alcances grandísimos. Yo digo que, por ejemplo, el hecho de la camaradería. Uno veía bajar a una niña de 11 con 3, 4 chirrimplinas. Sí. Era ese contacto interpersonal, esa hermandad, perfecto. Otra cosa es que logramos como vincular el conocimiento como a la vida cotidiana de las niñas, y estuvo involucradas, como les decía, las abuelitas, las tías, las mamás, y pienso yo que otra cosa que, aunque no buscó el proyecto, pero sí se logró, es que las niñas tenían exalumnas. Luego uno encontraba con ciertas empresas, ¿sí?, que habían surgido de aquellas cosas que ellas o habían aprendido o habían enseñado. ¿Sí? Entonces, paralelo a su estudio o a su trabajo, entonces veía uno niñas exalumnas vendiendo sus velas, haciendo decoraciones con bombas, una cantidad de cosas que fueron pues muy positivas en aquella, y sobre todo que se hacía en contrajornada, Martica, que se hacía en los tiempos los martes en la tarde, ¿sí? Pero yo digo que todo tiene un principio y tiene un fin. Y en algún momento de la vida, por algunas circunstancias, el proyecto llegó a su fin y pues ahí se terminó.
pienso yo que otro momento importante de mi vida fue cuando los procesos de pensamiento, ¿lo recuerdas, Sí. Lili? En vacaciones, trabajando, y uno veía a los docentes como si ¿qué está pasando? O sea, sacando lo mirando cada mejor de sí. proceso y mirando como cada apellido de cada proceso. Sí. Eso fue una tarea un poco difícil desde la lectura, ¿no, Martica? Desde todo, o sea, Yo me para acuerdo, nosotros sí. fue un reto, y para mí también. O sea, ¿cómo hago yo ahora? Ya que está construido todo ese andamiaje para desarrollar los procesos de pensamiento, y ahora yo cómo hago para desarrollar mis clases para que yo realmente esté contenta con lo que estoy haciendo y vea que realmente las niñas están descubriendo como sus habilidades, como desarrollando procesos y no solamente aprendiendo conocimientos. Sí. Entonces, ese fue como otra parte de mi crecer como maestra, encontrar esas nuevas estrategias para que los procesos se llevaran como a la realidad. Y yo pienso que esos procesos tuvieron cambios, muchos cambios durante todo el tiempo. Fue una propuesta bonita, fue una propuesta innovadora, ¿sí? Y desde luego los maestros que hacíamos, mirar, y ahora yo cómo me transformo como maestro para que eso se diera. Y se dio, yo pienso que con ayuda, como soporte, el modelo pedagógico, claro, construido por toda la comunidad hacia una proyección multidimensional del ser. Eso hizo que la parte del conocimiento, la parte intelectual, ¿sí? Tuviera como un lazo, como un vínculo con la parte social, con la parte emocional, con la parte espiritual. Y ética también. Y ética, sí. Entonces, pues fue un momento bonito. Yo creo que después de eso, otro reto que ya tuve hacia el final, pues fue también grande cuando me vinculé al programa de formación. Bueno, eran ciclos complementarios en el momento en que inicié. Sí, posteriormente se denominó programa de formación complementaria. En ese momento yo veía, era como las expectativas de mis alumnas, las dudas. ¿Qué hago y cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Sí? O sea, era una cantidad de mensajes que me llegaban a mí con el solo mirarlas, ¿no? Que tenemos que hacer un proyecto de investigación, y ellas lo miraban a uno y como ¿de dónde lo salen? ¿No? Las ideas de dónde afloran, de cómo investigo, qué tema investigo, y cuando íbamos a una cantidad de lugares a llevar nuestra práctica pedagógica, pues lógico, el solo hecho de cuando uno como maestro trataba de que ellas pensaran en el quehacer pedagógico, ellas pensaban. ¿Y qué pasaba con uno? Pues que a la vez yo estoy en las mismas. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo llegar a ellas de formas diferentes? Entonces, ese fue un reto también muy grande, ¿sí? Y pues, de todas maneras, todas como todas esas etapas, pues lo hacen a uno crecer como persona. Mirar, por ejemplo, cómo el aula hay veces es cerrada, ¿sí? Y dentro hay muchas cosas que se pueden, ventanas que se pueden abrir, y de pronto convertir la escuela. Apareció la ventana pedagógica, ¿no se acuerda, Martica? Ah, sí, la ventana pedagógica, que hicimos varios numeritos con todo el trabajo de esa época. Entonces uno ve que la escuela tiene que en algún momento convertirse como en un lugar de fantasía, ¿sí? Como poder explorar un montón de cosas que hay dentro de sus estudiantes. Es que la riqueza que uno tiene al frente como maestro es incalculable, ¿sí? Uno aprende todos los días de un estudiante. Y el día que uno no aprenda nada, pues creo que ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, eso es verdad. Está como evocando la historia como maestra y nos hace recordar muchas maravillas que sucedieron en la normal, sí. Con el transcurso de una
mujer invaluable. Su merced dijo unas palabras muy bellas de sus papis que le habían sembrado la honestidad, la disciplina, el rigor de la academia, porque no es solo eso, sino y yo como alumna y compañera lo vi en cada episodio de la vida y lo valoré, porque eso es de manera legal, como hizo todo su trabajo, que fue, ¿cómo se llama? Transparente, en una palabra. Entonces, cuéntenos, Martica, ¿por qué ese trabajo? Y sus alumnas lo cuentan. Yo he hablado con alumnas y me dicen, lo que me sembró la profesora Martica fue esto. ¿Cómo cree que hizo eso, Martica? No sabría decirle, Dios mío, las preguntas que me hacen. Pues no sé, para mí la disciplina, tanto en la formación de mis hijos como en mi propia formación, Cierto. como con mis estudiantes, yo consideré siempre la disciplina como un valor fundamental. Si yo soy disciplinada, yo soy capaz de poner límites que son tan necesarios tanto en épocas anteriores como ahora. Si soy disciplinada, soy capaz de cumplir mis metas. Sí. Y eso es algo hermoso, ¿sí? Y si soy disciplinada, lo que uno puede alcanzar son muchas cosas favorables. La disciplina va como acompañada de la honestidad y de la ética. Si yo pienso una cosa y hago otra, pues no soy coherente. Y el otro, estoy hablando del compañero, de mi estudiante, de las personas que me rodean, se dan cuenta muy fácilmente en que una cosa es lo que yo digo y otra cosa lo que yo hago. Entonces yo diría que la disciplina para un ser humano, ¿sí? Es fundamental. La aprendí en mi casa, la aprendí en el colegio de la presentación, sí. La aprendí a través, por ejemplo, ahorita recuerdo a doña Anita, Ana Matilde Barrera de niño. Ella era muy humana, pero ella exigía que nosotros fuéramos disciplinados, ¿sí? Con el Sadoris, ¿sí? Su sonrisa, su alegría a todas horas, pero de todas maneras nos pedía el compromiso, el trabajo en equipo. Yo pienso que la etapa que yo viví como maestra, fue maravillosa, fue enriquecedora, fue muy bonita, ¿sí? Y yo pienso en este momento que fui feliz como maestra y que nunca tuve el problema de decir yo quiero salir corriendo, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? No. Y todo eso, pues yo pienso que uno de los valores que lo sostiene a uno es la disciplina. Si no, uno abandona al primer jalón de orejas de un rector o de una coordinadora, uno sale corriendo, o al primer problema con un estudiante, uno dice, esto no es para mí, ¿sí? Yo pienso que, no sé, voy a dejar una pregunta como en el aire. Si uno como maestro no es capaz de fomentar valores en sus estudiantes, como el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, como el compromiso, el crear compromiso con lo que hace, la responsabilidad, la honestidad y la disciplina, pues ¿qué ciudadanos estamos formando y qué ciudadanos de aquí a mañana van a coger pues, las riendas de un país? El otro tiene una mirada distinta a lo que uno tiene como maestro y qué rico, o sea, compartir. Yo en este momento ya llevo, creo que me retiré como en el 21, creo,
22, 23, ya tengo como 3 o 4 años retirada y aún mantengo mis relaciones con un grupo especial de docentes de la normal, son mis amigues, y nosotros nos reunimos no para hablar de la normal ni para hablar de trabajo, sino para compartir experiencias bonitas de cada uno, de sentirnos vivos, de sentirnos tanto que ellas le aportan a uno como uno de pronto pues puede aportar algo. Qué rico, Martica, a la vida de ellas. Qué rico, que así sea y que se continúe. Ha sido una conversación deliciosa, pasional, porque no solo nos ha recordado desde las entrañas de nuestro corazón y de nuestras emociones, sentimientos, sino nos ha hecho vibrar, Martica. A mí especialmente me ha hecho vibrar. Esos son los momentos que uno recuerda para sus estudiantes, esto que lo vean muchos estudiantes, maestros en formación, y no solo los que son maestros, sino los que ya son maestros, para que siembren ellos una semillita más de amor, como su merced dijo, hacia el otro, de ternura hacia el otro, que a veces nos falta en el aula de clase, de lo que su merced acaba, de todas las bellezas que nos acaba de contar. Gracias por este espacio, ¿verdad? No, gracias a ustedes. A veces pasan los días y pues uno no se detiene como a pensar, bueno, mi labor pedagógica como que fue, y lo hacen ustedes, Dios mío, como devolverse yo no sé cuántos años, no les digo, pero sí son muchos recuerdos que salen de aquí. ¿Sí? Son recuerdos de momentos bonitos, de momentos sobre todo significativos, ¿sí? Y que ay, con pasión se vivieron. Sí, claro. Para mí una de las cosas más bonitas era que no importaba la hora que teníamos que estar, ¿sí? Pero estábamos, ¿sí? Llegaban, me acuerdo yo con doña Anita, llegaban los muchachos de toda Boyacá, deportistas, a quedarse en la normal, y nosotros preparando escarapelas a medianoche, mirando dónde se quedaban, cómo ubicarlos, que todo estuviera como dice, perfecto. Luego con el Sadoris en muchas ocasiones no me importaba, esta tarde, ¿sí? Vamos y trabajamos. Ella nos ayudó mucho con esa pasión por el, no tanto pasión, sino como compromiso que tenía por las cosas. Había que sacarlas adelante, no importaba cómo, no importaba que estuviéramos tarde, pero estábamos como bien, como unidos, como disfrutando de lo que estábamos haciendo. Y yo pienso que una cosa importante es que cuando uno toma una decisión de ser lo que sea, la profesión que sea, ¿sí? Por sencilla o complicada que sea, si uno no está comprometido, dar media vuelta es lo mejor. Entonces, muchísimas gracias por traerme todos esos recuerdos, por tener aquí la experiencia con Lili, fue enriquecedora, o sea, ella fue mi alumna, ¿sí? Y es que yo tengo más de una alumna que tuve como, no les digo cuáles, como estudiantes primero, y luego llegaron a formar parte de mi vida profesional como compañeras y seguirme aportando a mi labor. A nosotros nos enriqueció mucho, Martica, y nos sigue enriqueciendo. Yo me recuerdo muchas cosas lindas de su merced. Un abrazo, Martica.